Hola, soy Pedro Montoya y están oyendo Reproductivity, el podcast de medicina reproductiva, tecnología y productividad. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD. Ahí encontrarán toda la información relacionada al podcast y algunas otras entradas que iremos publicando semana a semana. También visiten nuestra página www.conceptum.com y ahí podrán visitar el blog y visitar la página del podcast. Podrán descargar los episodios y podrán descargar los enlaces a los que nos iremos refiriendo en cada capítulo. También los esperamos en las redes sociales de Conceptum, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, y por supuesto en nuestro nuevo canal de YouTube, Conceptum. Recuerden que en Reproductivity vamos a alternar entre temas de tecnología y productividad con algunos de medicina, así que hoy trataremos un tema sumamente importante que se llama preservación de la fertilidad. No olviden, después de escucharlo, calificar el podcast en iTunes, descargarlo desde nuestra página o hacernos preguntas a través de cualquiera de las redes sociales o de la página de internet. Antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es Pedro Montoya, soy médico de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Ginecólogo y obstetra de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y el Hospital San José, también en Bogotá, y tengo una maestría en Medicina Reproductiva en la Universidad Complutense de Madrid y en la Clínica de Sheus de Barcelona. Hago parte de Conceptum, Unidad de Fertilidad del Country, que es un centro de medicina reproductiva e infertilidad con más de 30 años de experiencia. Seguro que han oído hablar de la posibilidad de congelar los óvulos o de algún tema parecido o de preservación de la fertilidad. Esto se conoce un poco más en las pacientes que, por ejemplo, tienen cáncer y quieren congelar sus óvulos para posteriormente buscar un hijo. Sin embargo, lo cierto es que también es una posibilidad para aquellas pacientes que simplemente quieren postergar la maternidad por trabajo, por estudios, porque no tienen la pareja o porque simplemente así lo desean. Si tienes 30 años o menos, puede que ni se te haya pasado por la cabeza ni conozcas el tema, pero si ya los has cumplido o tienes algunos años más, es posible que hayas oído de esta opción o que sea una opción que ya estés empezando a tener en cuenta. El problema es que circula poca información en el medio. Los médicos no solemos informar bien a las pacientes acerca de este tema, incluso no lo conocemos bien. Entonces es importante, mediante este podcast, que te informes y así puedas buscar ayuda si lo requieres o simplemente tenerlo en cuenta para un futuro si eres más joven y aún no lo piensas. De hecho, los médicos tampoco solemos plantear el tema, ya que pensamos que a veces es una decisión muy personal. Pero deberíamos hacerlo y ofrecer la posibilidad o remitir a aquellas pacientes que lo desean a aquellos médicos o a centros como Conceptum donde se puede hacer. Muchas veces las pacientes que lo hacen no lo cuentan y las que no lo hacen muchas veces ni siquiera preguntan por pena o por simplemente desconocimiento, y de eso se trata este podcast. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo que preguntan muchas pacientes es si hay un límite en la edad para poder hacerlo. Legalmente no lo hay, médicamente más o menos. No está establecido la edad máxima para hacerlo, pero se sabe que a partir de los 37 años la cantidad de huevitos y la calidad de los mismos empieza a disminuir en picada. Por lo tanto, lo ideal sería poder hacerlo antes de los 37 años. No quiere decir que entre los 37, los 39 o algunos casos incluso 40 se pueda pensar en la idea. Pero hay que tener en cuenta que las probabilidades de embarazo y de tener un bebé sano en la casa van a disminuir notablemente cuanta más edad se tenga después, sobre todo de los 37 años. Por eso es indispensable hablar con tu médico e ir a un centro de reproducción donde se puede hacer una valoración muy sencilla acerca de la probabilidad o del pronóstico que puedas tener para poder hacer la preservación de la fertilidad. Esto se hace de manera muy sencilla. Normalmente solo basta con un laboratorio en sangre o algunos laboratorios en sangre, un examen, una historia general y una ecografía que nos permitirá saber cómo está el ovario, cómo está el útero, cómo está la reserva ovárica y con esto poder plantear la posibilidad de hacer la preservación o recomendar hacerlo pronto o dar el chance de hacerlo más tarde. Otra de las preguntas más frecuentes de las pacientes o de las mujeres que quieren saber del tema es cómo se hace el proceso. Es un proceso relativamente sencillo en el cual a través de unas inyecciones de medicamentos llamados gonadotropinas estimularemos los ovarios para que crezcan la mayor cantidad de folículos posibles y así poder obtener la mayor cantidad de óvulos posibles para preservar y para vitrificar, que es el tipo de congelación utilizado en este proceso.
La extracción de los huevitos se hace mediante un procedimiento relativamente sencillo también, bajo sedación y bajo visión ecográfica, en el cual, buscando cada folículo que estimulamos con los medicamentos y con una aguja muy delgada, extraeremos los huevos para que se vayan al laboratorio y puedan ser congelados. Otra de las preguntas que nos hacen con bastante frecuencia es si esto puede tener algún efecto negativo en la salud. La verdad es que no lo tiene y tampoco afecta la fertilidad. Obviamente, como cualquier procedimiento médico, puede tener algunas complicaciones, pero son muy infrecuentes. Se calcula que más o menos 1 de cada 3.000 pacientes puede tener alguna complicación relacionada con las punciones mediante las cuales obtenemos los óvulos, o, aún más infrecuente, con el uso de los medicamentos. Sin embargo, esto siempre se explica y se da un consentimiento informado que se explica muy bien y se firma tanto por el médico como por la paciente, en el cual se discuten estos riesgos. Los más frecuentes, siendo tan infrecuentes como se los conté, son el del sangrado, la infección y el dolor, que será manejado con analgésicos normales, y los demás serán bajo observación. La mayoría de los casos no hay que hacer absolutamente nada más. Sin embargo, todo te lo iremos explicando. ¿Qué tasas de éxito ofrecen los ovocitos congelados? Es decir, me decido, quiero postergar la maternidad. Voy a Conceptum, congelo los óvulos. ¿Cuál es la probabilidad que tengo de embarazarme potencialmente después utilizando la descongelación de estos huevitos? En general, la tasa de embarazo por transferencia de embriones utilizando los ovocitos que se congelaron oscila entre un 30 a un 50% por ciclo. Recuerda que si congelamos más, tendremos más posibilidades en caso que la primera o la segunda fallaran. Aunque los resultados pueden variar en función de la técnica utilizada, la calidad, tu edad, la reserva ovárica que tengas, la de la paciente en el momento de la preservación es de lo más importante. Y las características concretas de cada paciente van a cambiar estos porcentajes. Cuanto más joven sea la mujer, obviamente, más calidad van a tener sus óvulos y por ende una mayor probabilidad de embarazo. Por eso es que es importante socializar este tema y desmitificarlo, ya que cuanto más joven sea la mujer, más posibilidades tendrá de embarazarse. ¿Qué otros usos puede tener? Es alguna de las preguntas que también nos hacen. No solamente el deseo de postergar la maternidad, también hay algunas indicaciones médicas que pueden hacer que sea necesario este procedimiento, como lo mencioné al principio, como en algunos tipos de cáncer, pero la mayoría de las mujeres van a preservar simplemente para postergar a futuro ese deseo de ser madre, o porque simplemente aún no tienen pareja. ¿Es necesario un mínimo de ovocitos para congelar y poder tener esos chances de embarazo que comenté ahora? Es otro tema complicado. En general, se busca entre unos 10 y 20 ovocitos, sin embargo, depende del caso, pocos serán suficientes o muchos serán demasiados. Algunas pacientes jóvenes en las que hay una reserva ovárica baja, cuando tenemos pocos óvulos maduros de buena calidad, estaremos contentos. Otras pacientes que tengan una mejor reserva ovárica, pues si tienen unos más y podemos congelar algunos más, esto representará unas mejores tasas de embarazo y posiblemente de un bebé en casa posteriormente. Así que a partir de los 10 estamos considerando que es suficiente, pero igual, si hay menos, no necesariamente es que no se pueda hacer. En algunos casos, cuando la mujer viene ya cerca de los 37 años o en algunos casos en las que presenta insuficiencia ovárica, es decir, una disminución abrupta de la reserva ovárica sin, digamos, alguna razón aparente, es posible que tengamos que hacer varios ciclos de estimulación. Es decir, no congelar todos los huevitos en una sola tanda, sino posiblemente en 2, 3 o incluso hasta 4 tandas, hasta cuando consideremos que los huevitos que tenemos congelados son la cantidad suficiente que proporcionará unas tasas de embarazo, digamos, aceptables. ¿Qué diferencias hay entre utilizar un óvulo congelado que congelé a los 30 o uno fresco entre los 37 y los 38 años o más? Como lo hemos comentado ya, la calidad del óvulo joven siempre va a ser superior a la de uno mayor, así que si he congelado mis óvulos a los 30 o menos, voy a tener muchas más posibilidades de embarazo que si luego lo trato a los 37, a los 38, a los 39 años, porque mi óvulo está envejecido o se ha envejecido junto conmigo.
Esto no quiere decir que no se pueda tener un hijo espontáneamente. De hecho, muchas de las pacientes que congelan sus óvulos luego lo tratan espontáneamente en casa y únicamente cuando no ha podido ser en casa, pues buscan la descongelación de estos óvulos para transferirlos nuevamente. Otra de las preguntas más frecuentes que nos hacen es, bueno, ¿cuánto tiempo puedo congelar los óvulos? La verdad es que esto no tiene una respuesta concreta. Simplemente se sabe que la técnica es tan eficiente que en teoría no tienen una fecha de caducidad y pueden ser congelados de forma indefinida. Otra de las preguntas es, ¿y entonces cuando los descongelo, alguno podría dañarse o perderse? La respuesta es sí. Pero actualmente, y gracias a la introducción de las mejoras técnicas y a la estandarización de los procesos del laboratorio, en nuestro centro la tasa de supervivencia es superior al 80%, casi el 90% en mujeres jóvenes. Así que se pueden perder algunos, pero es poco probable que sean la mayoría. Si tenemos el número suficiente de óvulos congelados, serán en la mayoría de los casos suficientes para tratar de hacer alguna transferencia. ¿Qué pasa con los óvulos que no use luego de todo el proceso? Suponte que congelaste cerca de los 30 o a los 29. Más tarde, a los 37, descubriste que habías encontrado la pareja de tus sueños o terminaste tus estudios y ahora quieres buscar un hijo con esos óvulos. Logras un embarazo y logras un hijo en tu casa. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué pasa con esos óvulos que quedan? Antes de realizar el tratamiento, tú has firmado unos diversos documentos, como expliqué ahora, que son los consentimientos informados. En ellos, tú puedes especificar si una vez termines tu proceso y ya no quieras utilizarlos, qué deba pasar con esto. Algunas pacientes los querrán donar a otras pacientes preferirán donarlos a la investigación y en un último caso se pueden también destruir. Estas eran como las preguntas básicas que queríamos responder en el episodio de hoy acerca de la preservación de la fertilidad. Obviamente, se quedarán muchas sin resolver, pero para eso hemos puesto a disposición de ustedes nuestras redes sociales y nuestra página de internet y de todas maneras los teléfonos y los correos electrónicos para que nos contacten y nos hagan las preguntas que deseen. De hecho, si quieren una valoración, se puede hacer simplemente un examen, una historia completa, una ecografía y algunos laboratorios para determinar si estoy a tiempo y si puedo hacer algo más. Nuevamente les cuento que nos pueden seguir a través de Twitter, Instagram y Facebook en Conceptum, a través de nuestro canal de YouTube de Conceptum, que es nuevo y los esperamos, y a mí como Pedro Montoya MD tanto en Twitter como en Instagram. Pueden visitar nuestra página www.conceptum.com y ahí encontrarán la página del blog y la página del podcast. Pueden ver toda la información relacionada al podcast, descargar los episodios, visitar los enlaces y también hacernos preguntas para que vayamos resolviendo a lo largo de los otros episodios. No olviden que en 2 semanas venimos con un tema de productividad y nuevamente en un mes volveremos con algún tema de medicina. Los esperamos, muchas gracias.